Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta muy interesante para el inicio del devocional de hoy y durante la semana. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo? Todos los creyentes podemos tener poderosos encuentros divinos con el Espíritu Santo, no solamente como eventos aislados, sino como un estilo de vida en el que el reino sobrenatural es nuestra mayor realidad, donde Jesús se vuelve real en nosotros, donde somos comisionados para demostrar el poder milagroso de Dios. Todos nosotros, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, que el Señor puso eternidad en nuestro corazón y puso de su Espíritu Santo en nosotros. Dios desea manifestarse como nuestro Padre, como nuestro proveedor, nuestro hacedor de milagros, nuestro sanador, nuestro liberador y defensor. Y desea que impactemos familias, comunidades, naciones para Cristo. Como él mismo les dijo en Hechos 1:4 al 8, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, para que sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero eso no sucederá si no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, para ser llenos con el amor de Dios y nos dé un corazón compasivo para un mundo herido. No necesitas ser un pastor o un líder ni ser perfecto para experimentar la presencia de Dios, porque está disponible para todos. Lo que necesitamos es un poderoso encuentro divino con el Espíritu Santo. Y ese es el título de hoy, Encuentro divino con el Espíritu Santo. Necesitamos entender muchas cosas acerca del Espíritu Santo. A lo largo de los siglos se ha venido revelando progresivamente a la humanidad y ha manifestado su amor, sus características divinas, su persona, pero sobre todo su esencia tripartita. Él siempre se revela a sí mismo como el uno, el único Dios verdadero que existe en tres personas. Dios Padre, a quien ningún hombre ha visto, como dice Juan 1:18. Dios Hijo Jesucristo, quien es el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, y Dios Espíritu Santo, quien es la persona de la Trinidad, que continuamente guía, conforta y empodera a los creyentes, como Jesús lo dijo que sucedería en Juan 14:16. El Padre vive en el ámbito celestial. Jesús está sentado a la diestra del Padre con autoridad para gobernar todo el universo. Y el Espíritu Santo está activo en la tierra, liderando a la iglesia. Escúchalo bien. El Espíritu Santo es el miembro más olvidado de la Trinidad, pese a que su actividad en la tierra es esencial para nosotros como creyentes, pero solemos ignorar su obra, aunque al hacerlo nosotros somos los que más perdemos. Si queremos vivir la plenitud de Dios, debemos tener un entendimiento renovado de su divinidad, de su unidad con el Padre y el Hijo, y de su indispensable obra en nuestras vidas. Y escucha muy bien, por eso te decía que tienes que poner mucha atención en el estudio devocional de hoy. La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido y serán siempre eternas. El Espíritu Santo coexiste con el Padre y el Hijo. Él compartió su misma esencia y atributos, incluyendo la omnipresencia y omnisciencia. El Padre es el creador o el originador de todo lo que existe. El Hijo es quien revela al Padre y también el mediador
de la raza humana y el Espíritu Santo es el administrador de la revelación y la gracia de Dios. Los tres son iguales, aunque cumplen funciones diferentes. El Padre da testimonio del Hijo, dice Juan 5:37. El Hijo es testigo del Padre, Juan 8:38, Juan 14:7, y el Espíritu Santo es testigo de Jesús, Juan 15:26. Y además la palabra es muy clara en esto. En primera de Juan 5:7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Durante su vida en la tierra, Jesús habló más del Padre que de sí mismo. De la misma manera, el Espíritu Santo no habla de él, sino que testifica de Jesús y de su obra terminada en la cruz. La asignación del Espíritu Santo es atestiguar de Jesús en la tierra, así como el Hijo da testimonio del Padre que está en el cielo. En esencia, esto significa que cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de alguien, Jesús es revelado a esa persona. También quiere decir que si alguien enseña o predica sin exaltar a Jesús, lo que habla no proviene de Dios y el Espíritu Santo no lo respalda. Para que el Espíritu Santo manifieste la presencia de Dios, Jesús debe ser revelado. Cuando un predicador exalta a Jesús, el Espíritu Santo se hace presente y confirma el origen divino del mensaje. Jesús lo dijo muy claro en Juan 16:14. Él me glorificará a mí y tomará de lo mío. Ahora, el Espíritu Santo número uno es un activo participante en la gran obra del Padre. En varios pasajes, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo fue un activo participante en toda la obra de Dios. Vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 del 1 al 2. Adicionalmente, el Espíritu aparece envuelto por completo en la creación de la humanidad, cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Específicamente, él estuvo envuelto en la milagrosa concepción de Jesús, tal como el ángel le dijo a María en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y también vemos al Espíritu Santo participando en la obra de salvación que Jesús completó en la cruz. En Hebreos 9:13 y 14 leemos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De la misma forma, Él estuvo presente en la resurrección de Cristo. Por eso la Escritura dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y también vemos al Espíritu Santo tomando parte directa
en el nacimiento de la iglesia, en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como presencia transformadora, el Espíritu Santo continúa siendo un activo participante en las grandes obras de Dios en la tierra, especialmente restaurando a los creyentes en espíritu, alma y cuerpo, hasta que se conviertan en la novia pura de Cristo y sean empoderados para predicar el Evangelio del Reino. De la misma forma que Jesús ministró en la tierra, el Espíritu Santo ministra hoy aquí, haciendo la voluntad del Padre quien lo envió. Esto mantiene a las tres personas de la Trinidad en completa y constante unidad, ya que ellos trabajan para el mismo propósito y con la misma mente. Una vez más, los tres son indivisibles, no pueden estar separados. Y la única diferencia entre ellos son las funciones que cumplen y sus ámbitos de operación. Por ejemplo, de Génesis a Malaquías, en el Antiguo Testamento podemos ver al Padre hablando, pero también menciona al Espíritu y hay epifanías de Cristo que se mencionan. En los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el Hijo hablando, pero también menciona al Padre y al Espíritu de Dios. Y de Hechos hasta Apocalipsis, es el Espíritu que glorifica a Cristo y al Padre también. O sea, hay tantas preguntas que debemos hacernos. ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo fluye el Espíritu Santo entre nosotros? ¿Cómo sabemos que verdaderamente estamos bajo el liderazgo y la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo nos acerca el Espíritu Santo al Padre y a Jesús? Para responder a todas estas preguntas, necesitamos un encuentro divino con el Espíritu Santo, como lo dice el título. Ahora escucha esto. De acuerdo al registro bíblico, cada persona que fue llamada por Dios al ministerio tuvo un encuentro sobrenatural con Él. Y ese fue personal, diferente, y en cada caso, Dios se manifestó de una manera diferente en cada uno de ellos, valga la redundancia. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham con una voz audible, Génesis 12:1 al 3, Génesis 17, del 1 al 22. El Señor llamó a Jacob a través de un sueño, Génesis 28, del 10 al 17. Por favor, tomen en cuenta todas las citas bíblicas, estudienlas para que ustedes mismos comprueben que todo está respaldado a través de la palabra. A José lo llamó a través de sueños, Génesis 37, 5 al 10. A Moisés lo comisionó desde una zarza ardiendo, en Éxodo 4, del 4 al 6. Isaías fue llamado a través de una visión del trono de Dios, en Isaías 6, del 1 al 5. A Pablo lo llamó a través de la voz audible de Jesús
acompañada por el resplandor de su divina gloria, en Hechos 9, 3 al 19. Y además, todos los hombres y mujeres que fueron llamados y usados por Dios tenían esto en común. Ellos impactaron sus generaciones, territorios, sociedades, gobiernos y naciones con el reino de Dios. Lo que provocó tal impacto en cada caso fue el encuentro sobrenatural con su Espíritu Santo. Tú y yo no vamos a poder hacer nada si no somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo es enfático en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? En los tiempos modernos, Dios sigue usando métodos sobrenaturales muchas veces para comisionar y empoderar a su pueblo, para impactar el mundo con su reino, las comunidades, los alrededores, las ciudades. Y como vemos, a cada hombre y a cada mujer, Él le da su propia experiencia y lo llama de manera personal y única. A veces Él usa visiones angelicales, sueños, incluso experiencias dramáticas con el cielo o el infierno, a fin de prepararnos para soportar la adversidad, la persecución, el rechazo y la traición. Por cierto, el domingo hablaremos acerca de la traición. Recuerden que los domingos estamos hablando acerca del alma. Pero volvamos al tema. En medio de todas esas pruebas, los encuentros sobrenaturales nos fortalecen para perseverar mientras somos llenos de temor santo. El poder y la presencia de Dios no funcionan al azar, sino que siempre tienen un claro y definido propósito. Él quiere demostrar su poder sobrenatural a través de ti, a través de mí. Y para que esto suceda, nos da un encuentro con el Espíritu Santo conforme al propósito único que tiene para nosotros. Por eso Jesús fue muy claro en Hechos 1:4 al 8, cuando se apareció resucitado a sus discípulos y les mandó enfáticamente: no se muevan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos aceptar con mansedumbre la manera que Dios elige para llamarnos, de modo que podamos cumplir su comisión en la tierra. Todo encuentro con el Espíritu de Dios incluye cambio, empoderamiento e impacto, porque envuelve una manifestación, ya sea visible o invisible, en la cual Dios se presenta o se introduce ante nosotros de tal manera que nuestro corazón es radicalmente transformado y somos empoderados para impactar nuestra generación. Es la única manera de hacerlo. Jesús lo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. La revelación que Dios da no es con el propósito de hacernos más inteligentes o admirados, sino para que tengamos un encuentro con Él a diario, tal como lo tenían Adán y Eva en el jardín del Edén, en Génesis 3:8, y recibamos fresca unción a través de su palabra, a través de su presencia. Dios quiere que tengamos encuentros íntimos y continuos con Él, no algo esporádico o poco frecuente. Quiere vernos cara a cara en su presencia por medio de su Espíritu Santo.
A mí algo que me impacta es en Marcos 1:35, cuando dice que Jesús, siendo muy temprano, muy oscuro, se iba al monte a orar con el Padre. Y ahí tenían su encuentro divino los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios y llevarla donde quiera que va. En las páginas del Nuevo Testamento encontramos a Saulo de Tarso, que posteriormente fue llamado Pablo, un hombre muy educado, de quien se cree que tenía una de las mentes más privilegiadas de su época, que podía citar la Torá de principio a fin, que conocía bien la tradición de Israel y era celoso de la ley. Sin embargo, nada de eso cambió su corazón ni transformó su vida, porque aún no había recibido la revelación de quién era Jesús. Y eso demuestra cómo una persona puede tener la verdad sobre Dios en su mente, pero no en su corazón. Si tú que estás escuchando no has experimentado una significativa transformación personal, es porque la palabra de Dios no se te ha revelado por completo o no la has aceptado. Tú puedes ser alguien que estudia mucho acerca de Dios, pero realmente no conocerlo. Puedes leer acerca del reino, pero no vivir en el reino. El llamado de Pablo nos muestra el camino al cambio, al empoderamiento e impacto. Antes de conocer a Jesús, era un fanático religioso y legalista, como muchos de nosotros. Incluso creía que encarcelando cristianos honraba a Dios en Hechos 8:3. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, su arrepentimiento, su cambio de mentalidad, es lo que significa la palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de pensamiento. Su arrepentimiento y transformación fueron tales que se convirtió en el apóstol más grande de la historia, que incluso impactó gran parte del mundo conocido de su época y escribiendo 13 libros del Nuevo Testamento, 13 epístolas, que si se le atribuye también el libro de los Hechos, serían 14, porque el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos supuestamente es de un autor desconocido. Pero así fue como Pablo tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. ¿Cómo fue? En Hechos 9:1-6 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Desde el momento que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, cambió por completo su transformación. Fue multidimensional porque afectó todas las áreas de su vida, su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de vivir. Si te das cuenta, fue un cambio radical. Eso es arrepentimiento,
no es darse golpes de pecho de culpabilidad. Ahora te quiero dejar con esto, porque no quiero que involucremos lo que veremos mañana. Recuerda el título de hoy, Encuentro Divino con el Espíritu Santo, porque mañana el título, te lo adelanto, será Tipos de encuentros con el Espíritu Santo. ¿De qué manera se manifiestan? ¿Cómo son esos tipos de encuentro? ¿Qué generan en nosotros? Tenemos que estudiar cuál es el propósito de Dios para esos encuentros con el Espíritu Santo, que primeramente son a través de su palabra, porque Él mismo dijo que en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero te dejo con esto. Para algunos, tener un encuentro con Dios resulta en un cambio drástico e inmediato, así como Pablo. Para otros, el cambio es progresivo. De la misma forma, algunas personas entienden al instante la revelación que acaban de recibir en su encuentro con Dios, se apropian de ella y emprenden el llamado o las instrucciones que Dios les da, tal como le pasó a Pablo cuando fue advertido por el Señor por medio de una visión para que saliera de Jerusalén, en Hechos 22, 17 al 18. A otros les puede tomar tiempo percibir la presencia de Dios y su revelación, como le pasó a Jacob en Génesis 28:16, cuando dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora te pregunto, ¿cuántos tipos de encuentros con el Espíritu Santo puede haber? ¿O cómo son esos tipos de encuentro con el Espíritu Santo? Piensa en esto. Antes de la venida de Jesús, los encuentros con Dios estaban reservados principalmente para quienes tenían un papel clave en la edificación del pueblo de Dios y quienes participarían en su plan de salvación para la humanidad, preparando el camino para la venida del Mesías. Sin embargo, escucha esto, después de que Cristo murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre, Él envió al Espíritu Santo para permanecer con todos los creyentes y continuar su ministerio en la tierra. De ahí que ahora podemos tener encuentros diarios con Él a través de la palabra que es espíritu y es vida, no como un evento aislado, sino como un estilo de vida. Pero ¿cómo puede suceder? Mañana lo veremos. Uy, estará hermoso. Por eso les anticipaba desde el día de ayer que estaría muy hermosa la palabra esta semana y durante lo que resta del mes. El Espíritu Santo siempre ha estado activo y seguirá activo, porque la promesa de Jesús fue que Él estaría con nosotros por toda la eternidad, para siempre. Así lo dijo en su promesa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos lo necesario que es tener esa comunión íntima diaria con tu Espíritu, como la tenías. Tú no hiciste nada si no fue a través del Espíritu Santo, incluso tu nacimiento. No hiciste nada si no fue a través del Espíritu Santo. Y lo primero que fue el Espíritu a hacer contigo fue llevarte al desierto y enfrentarte a Satanás con el poder del Espíritu Santo, y regresaste con el poder del Espíritu Santo. Tú mismo decías que no hacías nada, que echabas fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Todo fue a través del Espíritu Santo. Señor, que nosotros entendamos que ahora
quien está dentro de nosotros, corriendo como ríos de agua viva, es tu Espíritu. Por eso tú lo prometiste, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿por qué no sucede? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué tenemos contristado, apagado a tu Espíritu dentro de nosotros? Nos hace falta tener comunión íntima contigo, tener esos encuentros divinos íntimos contigo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que durante estos días, semanas, Señor, que vamos a estudiar acerca de eso, que mejor que sea ahora que se acerca el final del año, para que comencemos bien el 2025. Que si es tu voluntad todavía que permanezcamos en la tierra, lo hagamos con el poder de tu Espíritu. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.